No, pero son temas que están en la órbita de lo que usted... Siempre. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Crisis Climática, la urgencia de un cambio, con la participación de Andrés Picatelles, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y Master of Science de Ingeniería Ambiental. Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 y doctora en Sociología, y Nicolás Giuliani Guerín, senador universitario, investigador del Laboratorio Natural Desierto de Atacama Landata y doctor en microbiología e ingeniería genética. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Hablemos Todos, este foro, este espacio que hemos construido desde hace ya varios años con el Senado de la Universidad de Chile, desde la radio de la Universidad de Chile, y que nos honra de alguna manera en la huella, ya que vamos a entrar en la terminología del tema que nos convoca hoy. De este programa están los intereses, los debates que ha tenido nuestra sociedad en los últimos años. Y me parece bastante obvio, pero no se suele decir de esta manera, que el cambio climático es el problema más importante, el problema vital más importante y por lo tanto con mayor razón el problema político más importante de nuestra época, y sin embargo vivimos como si no fuera tal, ¿no? Es ya no una predicción, sino una realidad fácilmente constatable en nuestros entornos directos, pero también a través de los medios de comunicación, el modo en que climáticamente están ocurriendo cosas que hace 5 o 10 años atrás no eran familiares. Nos lo habían advertido, pero aparentemente hay una suerte de disrupción entre la urgencia del cambio, como dice este programa, y la velocidad con la que operan las transformaciones institucionales. Como bien se sabe, la acumulación de gases de efecto invernadero es la causante del cambio climático. Tenemos manifestaciones relevantes en nuestro país, notorias. Yo siempre pongo el ejemplo de Licantén, en la región del Maule, que se está incendiando todos los veranos y se está inundando todos los inviernos. Y ambas cosas ocurren con una diferencia de 4 o 5 meses. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con nuestras invitadas y invitados del día de hoy. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Andrés Picatelles. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. También saludar a Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y además doctora en Sociología. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Y de la casa, senador universitario, investigador del Laboratorio Natural Desierto de Atacama y doctor en microbiología e ingeniería genética, el profesor Nicolás Giuliani Guerín. Nicolás, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y por compartir con mis colegas este espacio interesante, me parece, y relevante. Totalmente. Vamos a tratar de poner en perspectiva esto, ¿eh? Bueno, tenemos una ley marco, por lo menos, ¿no? Esa ley proviene del año 2022. Nos hemos puesto o autoimpuesto la meta de ser carbono neutrales el 2050. Bueno, hay distintos planes sectoriales o distintos procedimientos graduales, Andrés, a través de los cuales la ley se va implementando, ¿no? En este momento y en relación a ese propósito del año 2050, ¿en qué momento está Chile? Y aprovecho de hacerte inmediatamente otra pregunta, ¿eh? Los plazos se han ido acortando. Lo que antes se decía que iba a ocurrir el 2040, está ocurriendo mucho antes. ¿Ese plazo del 2050 sigue siendo un plazo virtuoso o a lo mejor deberíamos hacernos nuevamente la pregunta? Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, la ley establece dos metas que son de largo plazo.
ser carbono neutrales y ser resilientes a más tardar al 2050. De hecho, en la discusión de la ley se hablaba si esto podía haber sido 2040, y yo creo que, bueno, la ley establece estos objetivos que son indicativos que uno podría revisar, pero yo creo que el foco tiene que estar en cómo empezamos a implementar las acciones que nos acercan a esos objetivos. Y en ese sentido, si uno revisa lo que ha pasado en la acción climática, justamente como mencionabas tú, es que, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo la primera Contribución Nacional Determinada de Chile, por ahí por el 2015, en el marco del Acuerdo de París, hablábamos de alcanzar un 70% de energía renovable al 2050. Sí. Después, cuando tuvimos que discutirlo el 2020, dijimos, no, el 70% va a ser el 2030. Y bueno, y el año pasado fue el 70%. Entonces, yo creo que en ese sentido, muchas veces estas metas que al principio son discutidas, son debatidas, se parece una imposibilidad, nos damos cuenta de que realmente cuando tú das la señal y empiezas a hacer las cosas, se genera como una cierta suerte de aceleración positiva en estas acciones, al menos en algunos muy buenos ejemplos. Entonces, hoy, ¿en qué estamos? Estamos en un periodo que es bastante intenso. La Ley Marco de Cambio Climático es muy ambiciosa, pone estos objetivos, pero dice, miren, todos los actores del sector público van a tener que incorporar como unos lentes climáticos a la hora de hacer sus políticas públicas. Dice, 17 ministerios tienen algún rol, 12 planes sectoriales de adaptación, 7 planes sectoriales de mitigación, estrategias de medio de implementación, pero también dice todos los gobiernos regionales, también dice todos los municipios, y también dice todo instrumento de planificación territorial tiene que incorporar los lentes climáticos. Entonces, hoy estamos en un momento difícil porque, en ese sentido, yo no sé si en cierta medida tiene una gradualidad, pero una gradualidad bastante acelerada, porque parte con esta implementación y realmente hoy no estamos haciendo las primeras versiones de todo esto en estos primeros 3 años de la ley, que terminan con este año, que es el tercero, en el cual ya tú ves que todo va a tener su primera versión. ¿Esa primera versión es perfecta? Probablemente no, porque no lo sabemos, pero la lógica de cambio climático tiene una lógica cíclica de ir revisando estos compromisos con metas al 30 años, como la estrategia climática a largo plazo. Tenemos metas también de 10 años, que son las contribuciones nacionales determinadas, que es nuestro aporte al Acuerdo de París, y tenemos en general los planes que miran a 5 años. Entonces, con eso uno dice, ya, yo voy a equivocarme en algunas cosas, pero otras cosas voy a darme cuenta que salieron mejor de lo que yo esperaba. Y ahí voy a tener una oportunidad de reevaluar y reajustar mis planes. Entonces, estamos en ese primer gran esfuerzo de diseño que está concluyendo, y ahora tiene que pasar a la fase más importante, que es cómo escalamos esta implementación. Sí. Bueno, aprovecho de decirle a los panelistas que si quieren ir complementando me pueden decir, no es necesario que nos aferremos al esquema formal del programa. Bueno, Gabriela, en el papel parecería que se está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Hay una ley, hay una acción del Estado, hay una planificación, están todos los procedimientos que describe Andrés, está el trabajo de la academia, está el trabajo de la concientización a través de los medios, pero igual, o quizás por todo esto mismo, vale la pena preguntarse si estamos haciendo todo lo que hay que hacer, ¿no? Y si así no fuera, ¿qué es lo que nos falta como país? A ver, yo creo que estamos muy alineados con la política internacional, o sea, vamos como cumpliendo, digamos, los compromisos, la misma política, la ley habla de eso. Y yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Andrea. Estamos avanzando en esto, es primera vez que tenemos ¿cómo que se llama? Estos planes de adaptación y de acción climática, y por supuesto son perfectibles, pero hay que empezar por algo, ¿no? Para poder perfeccionar algo hay que instalar algo. Ahora, ¿sobre qué nos falta? Yo creo que dos cosas principalmente. Yo creo que igual en Chile hay una política medioambiental, digamos, que está muy fragmentada, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos la ley marco, tenemos los planes, tenemos también una ley o una política pública en torno a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Tenemos los planes de ordenamiento territorial, y tenemos que hacer que todas estas políticas que están asociadas a problemas relacionados con el cambio climático dialoguen mejor entre sí, ¿ya? Para que también la destinación de los recursos y los actores que participan en su ejecución sea más efectiva y más eficiente. Yo creo que es un gran desafío. O sea, tenemos muchos avances a nivel de política pública, nos hemos como
modernizado de alguna manera en estas materias. Sin embargo, todavía creo, y nosotros desde el CR2 hablamos mucho de esta gobernanza fragmentada, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos las políticas, pero sin embargo todavía nos falta coordinarlas mejor. Ese es un gran avance. Y por otra parte, también creo que el tema de la conciencia del problema, generar conciencia, información sobre este tema, todavía estamos muy al debe. Mira, nosotros ahora estamos haciendo un estudio en el CR2, justamente sobre la carbono neutralidad, ¿no? Y cuáles son las políticas a nivel país, cómo se está avanzando en esto, qué nos falta. Pero también si lo pensamos a nivel de la población general, y yo hago mucho el ejercicio con mis colegas incluso también, en espacios como cotidianos, ¿no? En la conversación Sí. tú a tú, le preguntamos a la gente, así como, ¿qué es la carbono neutralidad? Y la asociación es carbón, y no es carbón. ¿Ya? Y la asociación tiene algo que ver con la huella de carbono, pero, sí, pero no. Y no hay claridad sobre realmente lo que es el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero. No hay una formación, digamos, de la población general en estos temas. Yo creo que una mejor educación en estas temáticas genera más conciencia y más compromiso también, se le da más valor, ¿no? Y más compromiso y involucramiento en acciones a lo mejor cotidianas, menores, que son requeridas. Y eso debería tener consecuencias concretas. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y pensar que la población se puede involucrar, no porque tengamos que fomentar una mentalidad ambientalista, ¿no? Porque todas las personas nos podemos involucrar con esta necesidad de la acción climática de maneras diferentes, por intereses diferentes, ¿no? Ya, sí, déjame forzar el argumento y ahí preguntarle al profesor Julián y a Nicolás, porque, a ver, me voy a ir deliberadamente a la superestructura, ¿no? Si uno ve los causantes del cambio climático, uno lo puede medir, por ejemplo, a nivel de países, ¿no? Los principales responsables de la emanación de gases de efecto invernadero son poquitos países, ¿no? Y de hecho la participación porcentual de Chile en el número general es muy baja, ¿no? Luego hay otra manera de medirlo que es por actividad empresarial, ¿no? Ahí nuevamente la emanación de gases de efecto invernadero está concentrada, al menos en el origen, en la industria petrolera, la que en muchos de los casos son empresas estatales, y cuando no son estatales son multinacionales, pero en general ahí volvemos al tema de que es un puñado de países nomás, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, si mi rol en el cambio climático o mi responsabilidad en el cambio climático es tan pequeñita y en realidad el problema está concentrado en ese puñado que está claramente identificado, ¿por qué no concentramos los dardos hacia allá en vez de estarle pidiendo a alguien que se preocupe de su propia huella de carbono? ¿No? Estoy forzando el argumento, pero como para politizar la conversación, ¿no? Nicolás. Sí, está bien que lo esté forzando, pero yo creo que sigue vigente el tema de actuar en lo local para tener un impacto en lo global. Y por lo tanto, que Chile sea un país más chico en términos de emisión de gases o en términos del impacto a nivel global sobre el cambio climático, no significa que no tenga que hacerlo bien o incluso mejor o liderar la región latinoamericana para mostrar caminos que quizás no se están explorando. Desde la UNDATA, el Laboratorio Natural del Desierto de Atacama, sabrá Andrés, pero mañana se cierra la consulta sobre el anteproyecto de descarbonización, donde estábamos invitados la sociedad civil a participar, a dar argumentos en qué está bueno y en qué está fallando. Y en ese sentido, eso tiene que ver con la fragmentación que menciona Gabriela. No, estaba esperando el sonido, ¿no? El punto es que, por ejemplo, si uno quiere hablar de cambio climático, también hay que mirar la sociedad civil, hay que mirar el territorio. Y en Chile, felizmente o desgraciadamente, como se mira lo que pasa en la región de Antofagasta, no es menor en todo este aspecto. El territorio del desierto de Atacama está ocupado por comunidades, pero también está ocupado por la industria minera desde mucho tiempo y ahora está ocupándose por las industrias de almacenamiento de energía, ¿cierto? Y eso tiene que dialogar. Y en este momento lo que vemos con el trabajo del Laboratorio Natural de la UNDATA es que el diálogo todavía tiene que mejorarse. Pero si miramos
de manera particular, y pusimos la lupa nosotros sobre la reglamentación vigente en el proceso de descarbonización, no parece que hay falencia. Hay falencia en términos de exención, donde las empresas, si uno piensa con cambio climático, tiene que no reproducir los errores de desarrollo del modelo actual pensando en 100 años más, 200 años más. Y al parecer algunas se están repitiendo, en el sentido que las comunidades no se consultan, no participan lo suficiente, se invade territorio. Entonces, y eso se hace más fácilmente porque en la cadena de suministro de electricidad no está parejo el sistema de evaluación. Y en particular lo que hemos dado cuenta nosotros es que las empresas o la industria de almacenamiento está como libre en este momento de hacer más o menos lo que quiere. Tiene vacío legal el proceso que permiten que usan territorios que están protegidos porque son estratégicos para el desarrollo, porque necesitamos energía renovable, pero también no hay tipificación y por lo tanto se saltan también el sistema de evaluación clásico de las demás industrias y por lo tanto no sabemos, no estamos evaluando los riesgos y no sabemos lo que va a pasar a mediano y largo plazo. Entonces hay un trabajo que hacer, supongo que Andrés está al tanto desde el ministerio que no está todo resuelto y además, y ahí trayendo con ustedes la voz de la COP16, donde estuvimos también, el modelo de energía renovable lo que hace también es mantener el sistema de extractivismo y consumo. No es un cambio de modelo de sociedad que nos dice vamos a otro ritmo, respetamos mejor el medio ambiente, porque el sistema actual no da. Sí. Así que aquí hay punto de discusión. Sí, yo hice deliberadamente la provocación sin pensar como dije lo que dije, digamos. Yo estoy de acuerdo con Nicolás que hay que cambiar lo global desde lo local, ¿no? Pero claro, cuando entramos al tema de la educación, a veces pudiera parecer que la educación en este tipo de temas se puede reducir a cuestiones políticamente correctas y que igual son muy importantes, como por ejemplo la separación de la basura, ese tipo de prácticas que son bien relevantes, pero a veces en ese ejercicio educativo falta la cuestión más estructural, que es por ejemplo desincentivar el uso del automóvil, y esto también tiene que ver con políticas públicas que no necesariamente, digo a nivel Estado, no digo los ministerios en específico, no enfatizan en ese tipo de cosas, mientras el mercado bombardea con incentivarnos a ciertos hábitos de consumo que van perpetuando el problema en vez de revertirlo, ¿no? ¿Cómo ven ese dilema? Que es un dilema que obviamente supera al Estado, pero que lo incluye. Andrés. Sí, yo creo que el gran desafío que tenemos todos, no solo en el ámbito de cambio climático, sino en general es la inercia. Tenemos como una costumbre de cómo hacer las cosas. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, hablábamos antes de la ley de cambio climático. La ley de cambio climático busca resolver esos problemas de gobernanza y genera una gobernanza bien sofisticada, pero empieza a pasar que nosotros tenemos como el equipo técnico interministerial que coordina todas las políticas de cambio climático, tenemos consejos asesores que ven la visión de la sociedad civil, de las empresas, tenemos el comité científico de cambio climático que también nos asesora, pero en la práctica empieza a pasar que son problemas que son muy complejos, entonces incluso empieza a pasar, a pesar de que tú tienes estas instancias de coordinación, uno por inercia a las personas y otro de que uno está acostumbrado a hacer las cosas como lo ha hecho siempre, y dos porque también implica dificultades hacer lo que se tiene que hacer por cambio climático, porque implica transformaciones que son radicales en nuestras formas, y esa transformación hay veces que nos va a llevar a un lugar mejor, pero en la práctica ese camino implica un choque, implica tensiones, implica siempre, en el neto hay más ganadores que perdedores, pero obviamente igual hay perdedores en ese proceso, y eso genera mucha tensión. Entonces yo creo que ahí tanto los ministerios como la sociedad civil, como los ciudadanos, como las empresas, tenemos ese desafío. Uno, que el problema es complejo, no hay una respuesta simple como fuera reciclemos y se resuelve el problema de cambio climático. Necesitamos hacer múltiples cosas. Y segundo, implica hacer las cosas de manera distinta a las como estamos haciendo. Y ese es quizás el principal desafío. Yo comparto en la visión de que
O sea, primero tenemos que empezar a consumir menos recursos, pero también la decisión de consumir menos recursos implica cambios conductuales o cambios también en los recursos que tengo para hacer mis actividades cotidianas. Y eso implica una tensión que no es fácil para ninguno de los actores. Sí, pero yo ahí Gabriela. quería ir a un punto que yo creo que es súper mala propaganda cuando decimos, Chile emite poco, por lo tanto es un argumento para muchas personas decir, bueno, entonces, ¿por qué No, pero yo si yo lo tengo dije que...? para que No, ustedes no, sí, dijeran yo lo sé, contrario. pero por eso mismo es una... Sí, pero claro, a eso me sí, refiero, que es sí. una mala propaganda, porque yo también muchas personas asumen, dicen, pero yo no voy a hacer nada, porque en el fondo nosotros no contribuimos. Pero hay que, en esta idea de educar, ¿no? de generar conciencia, hay que entender que las políticas en torno a esta temática no son solo de mitigación, ¿no? Mitigación implica reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también las políticas en esta materia a nivel global apuntan cada vez más a la adaptación, ¿no? Nos tenemos que adaptar, no vamos a volver a tener el clima que teníamos antes, esto no es recuperable, ¿no? Y eso significa que tenemos que aprender a vivir en condiciones diferentes. Ahora tenemos olas de calor, tenemos que buscar cómo adaptarnos a esto, ¿no? Entonces, yo creo que si enfatizamos la adaptación más que la mitigación, porque la gente dice, bueno, yo no mitigo tanto, ¿no? Entonces, bueno, las empresas son las que tienen que hacerlo y está bien. Pero si las involucramos más y difundimos más la idea de la adaptación, podemos generar un involucramiento más claro, ¿no? Y también sin una como comunicación del terror, que también eso hace mucho que la gente se paralice y no quiera participar. Bueno, el mundo cambia, entonces tenemos que adaptar a esos cambios. Sí, justo hace un par de semanas fue el día, no me acuerdo si el día de Navidad o del Año Nuevo, imagínense. Dieron en TVN El Día Menos Pensado. No sé si se acuerdan, ¿vieron esa película? ¿Ah? Que el mundo se congelaba ahí de un día para otro. Bueno, Julia, Nicolás, ¿tú querías agregar algo? Sí, tenemos que adaptarnos y una manera es que la ciudad también se piense de manera distinta. Necesitamos más sombra y hay que prepararlo. Hay que preparar espacio para que podamos caminar, adulto mayor, joven, madre con hijo, padre con hija, y todo mezclado, pero en el sentido que hay que preparar la ciudad. Pero tú mencionabas... Hay que despavimentar también calles que no tengan tanto tráfico. Hay que poner más pistas ciclables, aunque en Santiago, en Chile, hay un nivel bastante alto, pero se necesita más. Pero tú mencionabas el tema de los desechos antes. Sí. Es bien interesante acá, porque las energías renovables son solares, por ejemplo, sí, son eólicos. Pero la ley actualmente... Los estudios que se están haciendo es la cantidad de desechos eólicos de esas aspas que se están produciendo a 30 o 40 años. Son toneladas de producción. Y en este momento la ley, a lo menos en Chile, no sé cómo es en otra parte, permite que las aspas, lo vemos en la autopista cuando cruzamos un camión con la aspa, tenemos que parar y durante 2 o 3 horas hacer fila hasta que doble a la izquierda o a la derecha el camión con la aspa. Actualmente la ley permite que las aspas se boten en un botadero común y corriente municipales. Y lo hacen. Y el botadero municipal, con una aspa, ya no sabe qué hacer. Es vidrio, es carbono, fibra de carbono. Todo eso hay que regularlo y pensarlo a 30 y 40 años porque tienen una vida útil que terminan. Y en Europa, en el norte, donde empezaron antes, ya es un problema pensar en reciclar estas aspas. Y nosotros deberíamos aprovechar de esta realidad para resolver antes que fuese en Chile, por ejemplo. Así que desecho no es solamente lo que producimos en casa con la bolsa verde, la bolsa amarilla, la bolsa azul, sino que los desechos de la industria de almacenamiento, dónde van, cómo terminan los paneles solares. Nunca se pensó el efecto sombra y el efecto reflejo. Y al parecer son complicados. Y como no hubo, se implementaron en el desierto y hay problemas solamente con la sombra debajo y con el reflejo que producen en términos de calor. Todo eso hay que empezar, insisto, a tipificarlo para que las empresas y la industria de almacenamiento puedan pasar por un proceso, al igual que cualquier otra empresa, de evaluación ambiental. Y en eso tenemos que llegar dialogando desde las ciencias, desde los ministerios y desde la comunidad, porque la comunidad, otro tema, aprovecho, las aguas desanalizadas suben desde el mar hacia las empresas mineras que producen los elementos metálicos que requieren los paneles solares. Esta agua pasa
alrededor de los pueblos, comunidad, que viven en el desierto y no hay ni una derivación para darle agua. Esa es la falta de diálogo que vemos a nivel del territorio desde la ONDATA. Eso me permito compartir con ustedes y con quienes nos escuchan. Estamos a esta hora en Hablemos Todos, este foro mensual del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Este es el último del año. Va a ser raro para quienes nos están escuchando decir como el último del año si estamos en enero. Bueno, lo que pasa es que en la Universidad de Chile subjetivamente el año Nicolás se acaba en el 31 de enero, ¿no? Así es que hay un receso y en marzo volvemos conversando hoy sobre cambio climático con el profesor Nicolás Giuliani, que ustedes escuchaban recién, Gabriela Zócar del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y con Andrés Pica, que es jefe de la División del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Andrés, no sé si querías agregar algo, Sí. vi que me habías hecho ahí una... O sea, un gestito, yo sí. no quiero discutir que toda forma de producción de energía o desarrollo tiene impacto. Eso es un hecho. Pero tampoco podemos olvidar el impacto que tiene la manera que hacemos las cosas hoy. Porque en términos de uso de recursos, nosotros no sé, si tú quieres hablar, por ejemplo, del auto, si tú andas en auto, requieres entre 1 y 2 toneladas al año de combustible, que contamina el agua, contamina el suelo, contamina el aire, genera el cambio climático y también afecta a ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Entonces, el volumen de materiales que necesitamos y el impacto que genera las cosas como las hacemos hoy también y la magnitud es mucho mayor. Al final, yo para esa misma cantidad de energía es un factor de 1 a 10 la cantidad de recursos. Después, los impactos son los mismos, no, son distintos, afectan ecosistemas y elementos distintos, pero yo también creo que hay que tener ese también balance, es decir, vamos a impacta menos, yo creo que es evidente que impacta menos en términos de no sé, 9 de cada 10 tipos de impactos que genera, porque son menos productos. Y ahora, el impacto que queda hay que mitigarlo. Eso es como, sin duda, hay que reducirlo y hay que hacer las mejores tecnologías, hay que reciclar, pero obviamente tú tienes hoy, por ejemplo, pasivos ambientales con petróleo en todo el país. Y eso es porque tenemos las bencineras y eso también genera contaminación ambiental. Entonces, es como, hay que gestionar los impactos que tienen las soluciones que genera el cambio climático y hay que hacerlo mejor, pero no podemos dejar también de ver que hay una mejora, porque el escenario como estamos es de mayor impacto, por una escala mucho mayor. Y en eso también creo que tenemos que ser capaces como país bueno, a mí un poquito la distinción entre mitigación y adaptación, creo que de repente suena un poquito lejana para la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que lo importante es enfocarse en que podemos hacer acciones que generen beneficios hoy. O sea, si tenemos más áreas verdes en nuestras ciudades, no solo es mejor para el cambio climático porque vamos a caminar más, vamos a usar menos el auto, va a haber menos contaminación, vamos a tener mejor salud de vida, va a haber menos olas de calor en nuestra islas térmicas de nuestra ciudad. O sea, tiene un montón de beneficios que se perciben hoy más allá del cambio climático. Si tenemos parques inundables, podemos generar mejores ciudades donde tenemos espacios de esparcimiento, donde si llega a haber un evento aluvional de inundación, el impacto no es a las personas ni a la infraestructura y podemos recuperarnos más rápidamente. Entonces yo creo que el foco de la acción climática y los beneficios que eso genera debería ser lo que nos motiva en el día a día. No sé, los buses eléctricos que Chile, por ejemplo, yo creo que hace 10 años me tocó estar en la discusión de que era una locura hablar de que hubieran buses eléctricos en transporte público en Santiago. Era como, te pegaste en la cabeza, eso no va a funcionar, la gente no sabe manejarlo, nadie lo sabe operar, son más caros, pero se pagan, es una inversión. Y en la práctica se logró que se empezara a probar la tecnología, fue súper discutido, y hoy Chile es top 2 en términos de ciudades con mayor electromovilidad en transporte público, y eso a la gente lo percibe como algo positivo, no por cambio climático, yo creo que lo ve positivo porque los buses tienen Wi-Fi, UCB, si tienes movilidad reducida es más fácil acceder, tienen aire acondicionado,
y además genera menos ruido, 40% menos de ruido en la Alameda ahora, posterior de los buses. Y ahí tú dices, Chile campeón de este tema que era por emisiones, y en la práctica quizás no le pegamos tanto a las emisiones de Chile, a pesar de que se está amplificando, pero otros países dicen, bueno, si Chile puede, que no era por ningún motivo el candidato idóneo, porque el 2022 tenemos más buses en Santiago que en todo Estados Unidos juntos. Ese era el nivel de avance. Sí. Entonces, es un ejemplo para el resto. Sí, ahí, ¿cómo ven la relación entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío? ¿No? Porque Andrés ahí hizo la exposición del vaso medio lleno. Hace un par de días, y quería mencionarles dos cosas, hace un par de días estaba viendo como una deriva un poco geopolítica, estaba viendo una entrevista política sobre la situación política de los países petroleros, y el entrevistado decía, el mundo no ha logrado encontrar una respuesta que reemplace a los combustibles fósiles, ¿no? Eso decía él. Y yo decía, bueno, pero esto lo sabíamos hace 50 años atrás y no digo que estamos donde mismo, pero digo que en el año 2024 hay un entrevistado que se permite decir las cosas en términos que lo dijo, ¿no? Y sin que eso parezca absurdo. Pero hay un segundo punto. Tú mencionabas el tema de la importancia que está teniendo el transporte público eléctrico en nuestro país, pero a nivel privado todavía es una dificultad. O sea, cuando alguien quiere comprar en Chile un automóvil eléctrico, incluso queriendo hacerlo, se encuentra en primer lugar con el problema del precio. Luego hay gente que a pesar del precio quiere hacerlo. Y luego aparece el tema de la recarga, de las estaciones de carga y así sucesivamente. Entonces, el sistema, si me permiten decirlo de esa manera, no se la está haciendo fácil a los que quieren dar el paso, ¿no? ¿Cómo ves esa relación entre lo particular y lo más estructural, Gabriela? Está difícil pensar ambas dimensiones, ¿no? El ejemplo de los automóviles eléctricos es un ejemplo de adaptación, ¿no? Es un ejemplo de adaptación que uno puede pensar, bueno, claro, se hace difícil por todas las razones que tú diste, pero hoy existe. Y mientras más exista, más probablemente en el futuro van a ser más baratos estos automóviles y se va a generar la necesidad de más estaciones de recarga. Hay empresas de estas como de autos, como Cabify y estas Uber, que incluso tienen flotas de automóviles, ¿cómo se llama?, eléctricos. ¿Y eso qué significa? La adaptación significa que tenemos que cambiar comportamiento. Entonces, si estamos acostumbrados a que tenemos una bencinera cada 4 cuadras, ¿no? Ahora tendremos que estar acostumbrados a, cuando podamos acceder a un automóvil eléctrico, a programar la carga, ¿no? Y no a pensar que no es tan terrible tener que planificarnos de esa manera. O sea, yo creo que también es importante ver que estos cambios, ¿verdad?, necesitan, por supuesto, que el Estado se haga cargo, por ejemplo, de promover, ¿no?, de subsidiar a lo mejor la compra de estos automóviles, pero también como ciudadanos que tenemos que acostumbrarnos a cambiar nuestro ¿cómo se llama?, comportamiento. Y eso, la conjugación de ambas cosas nos puede llevar a futuro a cambios más sustantivos. Pero no podemos pensar que esos cambios son de un día para otro. No podemos pensar que de aquí a mañana, en 2 años... O sea, lo del transporte público en Chile ha sido maravilloso y la rapidez con que se ha eso, pero claro, porque eso está, digamos, ligado, digamos, a una decisión política muy fuerte, ¿no? Pero otras modificaciones como el tema de los autos eléctricos, yo creo que son necesarias, pero es necesario también pensar que necesitan tiempo. Siempre estamos atrasados en todo, pero tenemos que seguir avanzando. Sí. Andrés. Sí, o sea, tomando un poquito el tema, o sea, yo creo que el caso de Chile, primero, creo que es correcto que hayamos partido por transporte público, porque creo que es más deseable que usemos transporte público, que en ese sentido yo creo que bueno que partimos por ahí. También rescatar, por ejemplo, experiencias chilenas. Nosotros, no es mi expertise, pero yo creo que la última vez que Chile fabricó un vehículo haber sido como en los 80, si es que no antes. O sea, llevamos más de 40 años sin fabricar vehículos, pero hoy tenemos una empresa en Chile que se dedica a tomar buses viejos para ponerles y convertirlos en buses eléctricos. Y está exportando a la región y se está generando esa, en cierta medida, como industrialización en la economía chilena. Y es una cosa que
que uno puede decir, bueno, es un caso anecdótico, es una empresa, pero da cuenta de que esta política va teniendo como escalamiento de que tú vas acercando la solución a las personas. Cuando se hablaba al principio de los buses eléctricos, la principal barrera eran los choferes, y uno decía, ¿y por qué? Porque, bueno, ellos realmente es tan probable que le hables de un vehículo eléctrico como que le hablaras de un cohete a la NASA, porque los dos no lo habían visto nunca. Entonces, esas cosas van acercando, y la escala con que está creciendo la electromovilidad privada también es muy alta, y yo creo que de hecho el camino para Latinoamérica, la electromovilidad, debiera ser con la reconversión de vehículos, que permite tener una inversión parecida y tener un menor uso de recursos y tener soluciones que sean también generando empleo y trabajo y industrialización en el país. Yo creo que por ahí va el camino de la electromovilidad a la chilena o a la latinoamericana, y ojalá que podamos tomar ese camino, que ya hay empresas que lo están haciendo, y ojalá que eso se pueda masificar, porque lo que hemos visto con los casos de éxito es que realmente escalan demasiado rápido y que después tienen otros problemas, porque avanzan mucho más rápido de lo que pensamos, y empezamos a enfrentarnos problemas que íbamos a tener al 2050 y nos damos cuenta que están pasando al 2025. Sí, Nicolás, querías agregar algo. Sí. Me sorprendí con la empresa que electriza los buses. Estamos a la etapa de enchulamiento profesional, es decir, después del Transantiago inicial que recuperó buses medio perdido. Así que eso me parece bien. El éxito de los panamericanos, uno de los éxitos del transporte público. La región Latinoamérica descubrió un transporte público de calidad para todos y todos. Así que eso fue parte del éxito chileno con los panamericanos. Ahora, si uno mira a Santiago, pero pensando que nos escuchan en otra parte, hay que recuperar espacio y sacarles los vehículos. Uno podría pensar que desde Moneda hasta la Plaza Dignidad o Plaza Baquedano, como que prefieren llamarla, podríamos tener libre de vehículos. Para la convivencia urbana también es necesario pensar, y tiene que ver también con el cambio climático, además de dar un nivel de calidad de vida distinto, donde en lugar de tener buses y transporte auto, podríamos tener un tramway o algo más neutro. En ese sentido. El retorno de la Alameda de las Delicias. Exactamente. Sí. A veces retomar desde la historia en algún espacio no hay que descartarlo. Ahora, el ejemplo, a mí me complicó el ejemplo del auto eléctrico, porque yo creo que actualmente en Chile, si me permite, es encontrar un puesto para cargar el auto eléctrico es la preocupación del 0,01%. Y por lo tanto, no sé si, con mucho respeto a la diversidad y a las distintas comunas, no sé lo que pensará en este momento alguien que vive en una comuna surponiente, si el tema del auto eléctrico es para su vida cotidiana, quizás es más importante tener zona verde, sombra, que tener un auto eléctrico, yo creo. Sí. Se supone, Gabriela, que la ciencia ayuda a la humanidad a resolver sus problemas, sus desafíos. Y gracias a la ciencia, también a veces ha ocurrido para lo contrario, pero gracias a la ciencia se supone que nuestra vida en común es mejor, ¿no? Y en el tema del cambio climático ocurre algo que es bien peculiar, que es que la ciencia ha venido construyendo conocimiento hace décadas, ha venido haciendo señalamientos, ha venido prospectando escenarios, y hay una percepción creciente, ahí te lo pregunto a ti, pero de las conversaciones que he tenido con científicos, de que hay como una suerte de cerrazón. Es como si la ciencia hubiera construido toda la evidencia y hubiera puesto todos los escenarios, y la respuesta de la institucionalidad mundial es taparse los oídos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los paneles de cambio climático se han vuelto en el último tiempo, los foros de cambio climático se han vuelto en el último tiempo escenarios que uno se empieza a acostumbrar a anticipar que van a ser escenarios de frustración, ¿no? Para el mundo científico. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Alguien me lo figuraba el otro día de la siguiente manera. Nosotros le decíamos a los gobiernos que estas cosas iban a ocurrir y por lo tanto tenían que tomar medidas. Ahora les estamos diciendo que están ocurriendo y que tienen que tomar medidas,
y seguimos más o menos en el mismo statu quo de hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso? Sí, bueno, yo creo que eso, a ver, todo lo que se promulga en torno al cambio climático y las políticas de cambio climático entran en directo choque, digamos, con los modelos de desarrollo económico actuales, ¿no? Y es ahí donde creo que se genera la mayor resistencia a mutar hacia ciertos modelos que sean más circulares, de economía circular o sustentables, que promuevan sustentabilidad. Yo creo que esa hace razón, digamos, de algunas partes, ¿no? De algunos países en particular, es súper difícil de manejar y hay que ver, en el fondo, siempre pienso por cómo piensa el otro para poder hacer la transformación, ¿no? Y desde los intereses del otro, promulgar, digamos, también cambios que les sean favorables, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en las empresas, a nivel más pequeño, ¿no? Cuando queremos que una empresa sea más sustentable, uno no va a ir a la empresa a convencerla de que es bueno para el planeta ser sustentable. Uno va a la empresa y decirle, es económicamente rentable para ti ser sustentable, ¿ya? Sí, además, también está como esta cosa también el consumo de productos ecológicos, sustentables, también es parte digamos, de un mercado, ¿no? Y si a lo mejor es un nuevo, digamos. Yo creo que hay que hacer esos cambios pensando en la mentalidad del otro, ¿no? En cómo la otra institución o el otro país está pensando. No hay que llegar y decir, oye, el desarrollo sustentable es la solución, ¿no? O la economía circular es la solución. No, tenemos que pensar en transformaciones más paulatinas que les sean atractivas a quienes todavía creen que el modelo de desarrollo actual es inocuo, ¿no? Creo que por ahí va un poco la idea. Sí. Bueno, hay otro gran tema que es el tema de las ciudades, pensadas como sistemas y como los lugares donde vivimos, ¿no? Parece ser, bueno, nuestras ciudades tienen falencias de arrastre, pero parece ser que las medidas que antes considerábamos suficientes para salvarnos, al menos salvo casos extremos de inundaciones, de incendios, de olas de calor, ya no son suficientes, ¿no? Ahí está el ejemplo que mencionaba Nicolás respecto a la carencia, pero también respecto a la desigualdad brutal que tenemos en nuestras ciudades en el acceso a las áreas verdes, pero uno podría mencionar una enésima o una gran cantidad de ejemplos. Está el tema de los servicios también. Nos hemos acostumbrado a que llueve y nos quedamos sin electricidad, ¿no? O a que llueve, nos quedamos sin agua potable o sin acceso a internet. Y eso entonces instala la pregunta respecto a qué medidas podemos tomar para que este sistema donde vivimos, llamado ciudades, esté preparado de una manera más, siguiendo los conceptos que hemos utilizado, ¿no? Adaptativa, resiliente, a estas situaciones que ya no son la excepción, son la norma. Todos los años estamos teniendo olas muy fuertes de calor y esperamos que este año no sea tanto, pero en los años anteriores hemos tenido episodios muy fuertes de lluvia, ¿no? ¿Cómo ven esa transformación? Porque eso ya requiere una perspectiva más integral que hablarlo, por ejemplo, Andrés, en lo que tiene que ver con el Estado desde un solo ministerio, ¿no? Sí, bueno, el principal desafío que tenemos es que las ciudades que tenemos no las construimos el año pasado. Están construidas algunas hace siglos y esos diseños de base tenemos que ir arreglándolo. Y ese es quizás el principal desafío. Pero tener un poquito de consideración, por ejemplo, no sé, los que viven o les toca trabajar en el centro de Santiago se dan cuenta que en general el centro es bastante más resiliente que el resto de la ciudad, incluso que el barrio alto. Se inunda poco. Se inunda poco, tiene bueno, en general el cableado es soterrado, entonces tampoco tienen problemas de cortes de luz. Y ahí te das un poco cuenta de cómo se hacían las cosas antes, que se construía menos infraestructura, pero la infraestructura que se construía decían, mira, ¿qué es lo peor que ha pasado? Hagamos algo para 2X o 3X o 10X, lo que peor que ha pasado. Después nos pusimos más eficientes y dijimos, vamos a hacer algo para lo peor que hemos visto en el pasado. Y esa es como la mayoría de la infraestructura que tenemos hoy. Y el desafío que tenemos es que en el diseño de la infraestructura y en la planificación de nuestra infraestructura, digamos, bueno, no miremos solo el pasado, sino que digamos, bueno, ¿qué nos dicen los modelos climáticos de cómo va a ser el futuro? Porque tenemos que construir preparados para ese futuro y esos escenarios de riesgo.
Y eso es un primer elemento que es fundamental, que es empezar a planificar. Y luego es tener los recursos y capacidades para tener también las adaptaciones a la infraestructura actual y la capacidad de respuesta rápida que se necesita frente a estos eventos que van a ser cada vez más frecuentes, pero que ojalá podamos ser más resilientes. Y lo otro es ponerle mucho eco a los casos de éxitos acá. Yo, por ejemplo, bueno, lo renovable uno lo escucha harto, los buses uno lo ve harto, pero cuando tú tienes un sistema que no se cae cuando hay una tormenta, no es noticia. Y eso en realidad uno debería también ponerlo en valor. Nosotros hubo una inversión importante para lo que es el sistema de agua de Santiago, que permitió que tuviéramos frente a eventos en alta cordillera, que eran eventos de Turbié, que tuvieron en un momento cortada el agua hace como 10 años ya en Santiago por varios días. Ahora tenemos unos pozones que nos permite tener como 40 horas de suministro, lo que permite que se limpie el agua. Y desde que se hizo eso, no tuvimos grandes eventos, a pesar de que sí hubieron eventos climáticos como esos, solo que no hubo corte de suministro. Entonces, esos casos de éxito nosotros también necesitamos ponerle bombo y platillo para que ojalá los otros sigan el ejemplo, porque aún tenemos otras ciudades que tienen ese mismo problema y tenemos, ahora por ejemplo nos dimos cuenta del problema con la electricidad. Entonces ahora tenemos que ver, bueno, ¿cómo lo hacemos distinto ahora con la electricidad para que esos problemas no pasen y pongamos también los incentivos en el sector privado, para que ya sea por sanciones o por incentivos económicos, hagan la infraestructura alineada también con esos requerimientos? Bueno, estamos, yo pestañeé y llegamos al final, estamos absolutamente llegando al final. Así que, si les parece, les doy 1 minuto y medio para cada uno, pero 1 minuto y medio, porque este es un programa de radio, no nos podemos pasar de la hora, para que hagan un balance. Yo sé que el balance es inabarcable, pero bueno, digamos un par de cosas que les interese subrayar. Profesor Nicolás Giuliani. Bueno, para este último minuto, decir que estoy de acuerdo con Andrés, hay que valorar lo que se hace. Pero es importante también estar presente en todo lo que se hace mal o lo que se tendría que hacer mejor cuando sabemos que podemos hacerlo mejor. Yo ya me vine por acá con la bicicleta, ya que venía con el tema del cambio climático. Cada uno puede actuar en su espacio para tratar de cuidar el planeta, finalmente, cuidar la especie humana. No cuando queremos más biodiversidad, cuando queremos mitigar el efecto del cambio climático, estamos pensando como especie humana en un contorno con otra especie, compartamos en el planeta. Y es nuestro deber para la generación futura. Ahora, hablaste de la lluvia, voy a tomar, quizás, aprovecho, nunca pensé que voy a tener la oportunidad de decirlo eso. Cada año vemos comuna periférica de Santiago debajo de la lluvia. Y cada año vemos periodista con el agua hasta acá haciendo reportaje. Pero las personas que viven acá cada año viven debajo del agua en el invierno. Yo tengo este acento porque llegué en 96 a Chile. Llegué en julio hubo lluvia, corte de luz. En verano había sequía, corte de luz. Pero desde más de 30 años estas personas, estas familias siguen viviendo debajo del agua en invierno. Y no ha cambiado. Así que hemos hecho cosas muy buenas. Digo, hemos hecho porque soy chileno también. Pero todavía nos falta pensar el modelo de cambio climático pensando en la gente en primero, en el territorio, que sea en el desierto, que sea en la ciudad. Gracias, Nicolás. Gabriela Zócar. Sí, yo iba a decir algo semejante, pero en otros términos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en ciudades resilientes, ya Santiago, Concepción, una de esas ciudades, pero las ciudades están también fragmentadas. O sea, a mí me gusta hablar más de la idea del territorio, ¿no? Del territorio que tiene sus características particulares. Las comunas periféricas tienen otras necesidades de adaptación, a lo mejor mucho más agudas, son mucho más vulnerables, por supuesto, al cambio climático que comunas con mayores recursos, ¿no? Si bien comunas con altos recursos también son vulnerables por la ubicación geográfica en que a veces están. Pero entonces, pensar, digamos, en las políticas de cambio climático significa pensar en que, si bien es necesario promover desde el Estado estas políticas, su aplicabilidad, su ejecución tiene que ser local. De ahí un acierto pensar en planes de acción comunal o planes, digamos, de acción a nivel local. Eso es sumamente necesario.
clima es distinto, ¿verdad? Según la ciudad, según el territorio, dentro de una misma ciudad hay climas distintos. Entonces, todo eso nos obliga a pensar en lo local. Y lo otro, estoy cerrando, también tenemos que, y principalmente desde los medios de comunicación, promover una comunicación que no sea tan paralizadora en torno al cambio climático, ¿no? Si bien nos da susto, ¿no? ¿Verdad? Y genera ecoansiedad, que es un término que hoy día se utiliza mucho, es justamente esa paralización que hace que la gente que tenga miedo, que se quede en las casas y que no hagamos más cosas, ¿no? Yo creo que involucrar también a la comunidad, a la ciudadanía en esto, significa informarla adecuadamente y a enseñarle a que se informe por canales que sean válidos. No puedo estar más de acuerdo. Sí, Andrés Pica. Sí, yo creo que es importante pasar a la acción climática, un poco en línea con lo que mencionaba antes. Yo creo que tenemos que hacer las cosas que traen beneficio y ojalá las cosas que traen beneficio en múltiples ámbitos, porque eso nos da esperanza y nos comunica que podemos construir un mundo mejor con la acción en materia de cambio climático, tanto para adaptarnos a los efectos como para la resiliencia. Lo damos áreas verdes. Tenemos que tener sistemas más seguros para enfrentar los incendios forestales, tenemos que mejorar también la manera en que nos movemos o que utilizamos la energía o cómo hacemos nuestra vida cotidiana. Y eso yo creo que es el foco, cómo nos enfocamos en eso para aprender de esto, ver dónde lo estamos haciendo mal para que podamos tomar los aprendizajes de las cosas que se han hecho bien y también ojalá tener más modelos para poder repetir y ir acelerando la acción. Yo creo que intento poner el vaso medio lleno en la conversación porque sí creo que hemos avanzado más rápido de lo que se pensaba en algunas cosas. Hay muchas cosas que estamos atrasados, pero creo que tenemos que mirar lo positivo para ver cómo podemos copiar de eso en las cosas que estamos atrasados para que podamos hacer las cosas bien. Eso. Bueno, estamos llegando al final de este foro conjunto del Senado y de la radio de la Universidad de Chile. Gracias a César Ramírez del equipo del Senado de la Universidad, a Jorge Águila y a Claudia Montesinos. En el caso de César también, gracias por la aclaración, porque yo dije que la película se llamaba El día menos pensado y se llama El día después de mañana. Gracias. Pero bueno, ustedes entendieron a qué me refería, a qué película me refería. Bueno, en fin. El equipo del Senado es muy importante para que este foro, no solamente esta vez, sino todas las veces, pueda salir adelante. Es fundamental. Y también agradecer al equipo de la radio, Alexis Gaete, Vicente Álvarez, Juan Carlos Miranda y Nicoleta Fuentealba. Muchas gracias por haber sintonizado este espacio y nos reencontramos en marzo con un nuevo foro del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Crisis climática, la urgencia de un cambio.